Hola, bienvenidos al videotutorial de Proporción X. Mi nombre es Gabriela Anguiano y yo los voy a guiar paso a paso en cómo sacar las proporciones de los objetos que tenemos aquí atrás en este bodegón. Es importante que tengan un lápiz a la mano y su bitácora o un papel para bocetar. También es importante que recuerden revisar la guía previamente a hacer este ejercicio y que nunca agarren su lápiz de manera torcida, siempre a 90 grados, con su brazo totalmente estirado para que esto no se distorsione ni que las medidas varíen. Cuando ustedes sacan el ancho, el lápiz se agarra así. Cuando sacan el alto, el lápiz se agarra así. En un momento empezaremos. Antes de empezar a dibujar es muy importante marcar el espacio donde vamos a tener la silla y el espacio donde vamos a tener el bodegón, ya que si esto se modifica, las proporciones ya no quedan bien. Para ello podemos utilizar pedazos de masking tape, así si se mueven las cosas podemos volverlas a colocar en donde estaban. Ahora que vamos a empezar a dibujar, es importante determinar qué medida X voy a utilizar para esta composición. Para ello no necesito una medida muy grande ni tampoco una medida muy pequeña. Lo que decidí es usar la base de la botella como medida X. En base a ello voy a medir. La botella tiene de ancho una medida X por 1, 2, 3, un cuarto. Y así voy a seguir con los demás objetos. Cuando ya tenemos determinada la medida X de los 4 objetos que vamos a dibujar, la apuntamos en un papel. Es importante que primero apuntes el ancho y después el alto del objeto. Así sabrás siempre cuál medida va primero y no te confundirás. Por ejemplo, la botella tiene 1 por 3 un cuarto. La tabla tiene una medida de 3 por 4 un cuarto. La candela tiene una medida de 2 un cuarto por 2 y la manzana tiene 1 por 1. De ahí voy a pasar a hacer esta regla. Esta regla es una regla que yo inventé. Ustedes también la pueden hacer con cualquier pedazo de papel. Solo fíjense que la medida X sea exacta. Entonces aquí en esta regla tengo que cada 3 líneas tengo un X. Entonces aquí tengo una regla del 1 al 5X que me va a servir para poder hacer mi dibujo. Entonces ahora tengo un papel en blanco en el cual voy a dibujar o voy a encajar lo que es la botella. Recordemos, la botella tiene un X, ¿sí? Por 3 un cuarto. Entonces pongo acá mi medida, ¿sí? Y ya sé que de aquí a acá es el ancho de la botella, ¿sí? Y de ahí voy a venir y voy a marcar cuánto tiene de alto. Tiene 3 un cuarto. Yo ya había apuntado que aquí es un cuarto. Entonces le tengo que agregar esto a la medida, ¿sí? De esta manera, para que me quede bien. Aquí tenemos 3. Y ahora le agrego el un cuarto, que es un poquito nada más. Aquí ya tengo el alto de la botella, ¿sí? Paso a marcarlo. Y después voy a pasar a lo que es el encajado. Eso quiere decir que voy a meter mi botella dentro de una caja, que en este caso sería un rectángulo. Y así voy a pasar con todos mis objetos. Como podrán ver, ahorita ya tengo el encajado de todos los objetos de mi bodegón. Tengo las medidas exactas y ya sé más o menos qué formas son las que voy a tener que representar con la proporción X. Es importante que antes de hacer la composición de todos los objetos de mi bodegón en una sola hoja, trate de ver más o menos qué encuadre es el que me funciona más para la hoja. ¿Qué es un encuadre? Un encuadre es la manera en la cual nosotros vamos a colocar nuestro dibujo en la hoja. Entonces tenemos que usar la lógica para aprovechar el papel. Por ejemplo, aquí tengo una foto de mi bodegón. Entonces lo más sencillo es que ustedes analicen qué tan larga o qué tan ancha es mi composición. Entonces estamos viendo 4 objetos que prácticamente, si yo mido aquí el ancho, prácticamente son o forman una base cuadrada.
Eso quiere decir que puedo utilizar el papel, ya sea a lo ancho o a lo alto, que me va a dar lo mismo. Entonces, si yo quisiera practicar un poquito más, tendría que ver, bueno, ¿qué me conviene más? Si mi papel es así y mi composición es cuadrada, ¿qué más o menos me va a funcionar más? ¿Utilizarlo así o utilizarlo de la otra manera? Y si se dan cuenta, como es cuadrada, da prácticamente lo mismo. Ya teniendo ese análisis previo, resulta que ya hice mi composición en el formato, ya encuadré todo. ¿Cómo hice esto? Lo que hice fue analizar cómo los objetos en mi foto estaban colocados. Les muestro otra vez la foto. Si se dan cuenta, la botella está prácticamente a la par de la tabla. De ahí está enfrente lo que es la candela y más adelante está la manzana. Ya con esto puedo hacer una composición con todas las proporciones X. En este caso, aquí estaría la botella, sí, que es esta forma alargada. Aquí estaría la tabla, aquí estaría la candela y más adelante estaría la manzana. ¿Cómo voy a trazar la botella o cómo debería yo dibujar la botella? Para dibujar una botella es importante que tracemos un eje central. Eso quiere decir que vamos a dividir esta proporción X a la mitad y aquí a la mitad y vamos a trazar una línea. Eso nos va a marcar el centro de la botella. Eso va a hacer que la botella se vea centrada. Como la estamos viendo de una vista frontal, la botella no va a tener para nada ningún tipo de volumen, sino se va a ver plana. Entonces, esto lo hice con el propósito de ver cómo se va a ver la parte de arriba de la botella, el cuello y la tapadera. De ahí tengo que analizar cuánto mide ese cuello y cuánto mide esa tapadera. Eso ya lo tengo analizado. Si se dan cuenta, mide una proporción X más un cuarto. Después de eso agarro y traslado esa medida de la mitad a esta mitad. Y digo, aquí en esta parte de acá, puedo trazar lo que es el cuello de la botella. Y de ahí puedo venir y trazar lo que es la tapadera. ¿Cómo voy a hacer eso? Como tengo marcado el centro y sé que la tapadera mide la mitad de la proporción X, simplemente centro esa proporción aquí, ¿sí? Bajo y ahí tengo lo que es la tapadera de la botella y de ahí vengo y tiro un ángulo de aquí para acá y de aquí para acá. Ahí ya tengo lo que es el cuello de la botella. Es tan simple como eso. De ahí lo que tenemos es la tabla. Si ustedes quisieran hacerle el hoyo, centrarla a la tabla, simplemente tienen que buscar la mitad de la tabla, que es más o menos como por acá. Aquí le podrían lanzar el hoyo a la tabla. Y de ahí lo que es la candela se ve totalmente como un rectángulo. Y lo que es la manzana es un círculo. ¿Cómo vamos a hacer un círculo? Primero debemos de trazar un cuadrado. Si se dan cuenta, un cuadrado quiere decir que la proporción X es tanto igual de ancho como de alto. Acuérdense antes de trazar su composición de agarrar la proporción X y medir la medida más alta en la hoja. ¿Eso qué quiere decir? Que yo antes de lanzar esta composición lo que hice fue ver cómo iba a quedar el tamaño de mi tabla para que no me quedara ni muy pequeña ni muy grande. Si me cabía todo lo que era la tabla o por lo menos el cuadrado de lo que es la composición, iba a quedar o iba a aprovechar mejor el papel. Pasemos de nuevo a lo que es la manzana. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a lanzar lo que es una X en el cuadrado para poder ubicar bien o trazar un círculo, ¿sí? De ahí lo que hago es trazar la parte de en medio y de ahí podría venir y trazar la manzana. Si ustedes gustan, pueden hacerle como medio la formita a la manzana aquí, que no es totalmente redonda. Si la quieren hacer un poquito más orgánica,
quedaría algo así. Con esto terminamos lo que es el ejercicio de proporción X. Aquí ya tenemos el trazo final del bodegón con calidad de línea y algunos detalles como en la tapadera, el hoyito de la tabla, el palito de la manzana. Recuerden que lo más importante en este ejercicio es sacar sus proporciones X bien, ¿verdad? Y pues mantener esas proporciones de objeto a objeto relacionadas porque es una composición y pues siempre corroborar las medidas una y otra vez, apuntarlas para que todo nos quede bien. Pues espero haberles aclarado sus dudas con este video tutorial y les deseo mucha suerte.